¿Qué tal amigos? En este momento voy a resolver el ejercicio número 29 de la geometría de Calvache referente a triángulos. Bueno, para empezar nos da el siguiente gráfico y la siguiente tesis. Debemos encontrar que f va a ser igual a 3 ángulos alfa menos el ángulo beta. Bueno, para empezar vamos a identificar el ángulo f que se encuentra en la parte de aquí. Una vez que tenemos identificado el ángulo f, vamos a obtener la primera ecuación y lo vamos a resaltar este triángulo con color rojo para que pueda ser identificado de mejor manera. De esta manera, la primera ecuación vamos a sacar de ese triángulo, que sería sumatoria de ángulos internos del triángulo AEF. AEF va a ser igual a 180 grados. Bueno, por motivo del espacio, lo voy a pasar a despejar de una vez el ángulo F. Ángulo F va a ser igual a 180 grados menos el ángulo 1 y menos este ángulo de aquí. Este ángulo de aquí va a ser igual a 180 menos alfa. 180 menos alfa. De esa manera, ponemos aquí menos 180 y menos alfa. Despejamos nuevamente. El ángulo F va a ser igual a 180 menos el ángulo 1 menos, por más me da menos 180 y menos por menos me da más. Se eliminan y tenemos que el ángulo F va a ser igual. Primero vamos a pasar el positivo, que sería alfa menos el ángulo 1. Ahora lo que vamos a hacer es buscar una ecuación que nos permita encontrar el valor del ángulo 1 en función de alfa o de beta. Bueno, los voy a resaltar dos triángulos de diferente color. Este sería un triángulo y este sería el otro triángulo. De esta manera. Bueno, ya habíamos visto anteriormente un teorema que nos dice que, bueno, se los voy a graficar en la parte de aquí. Nos dice que dos ángulos internos, ángulo 1, ángulo 2, van a ser igual a suplementario del tercer ángulo. Sería ángulo 1 más ángulo 2. Este teorema, bueno, lo vamos a aplicar en estos dos triángulos. La primera ecuación sería ángulo 1 más ángulo beta igual a ángulo 2. Y la otra ecuación sería ángulo alfa más ángulo 2 igual a ángulo beta. Le vamos a poner la ecuación. Ángulo beta va a ser igual al ángulo 2 más el ángulo alfa. Esta ecuación es de este triángulo de aquí y la siguiente ecuación será del triángulo de acá. Entonces tenemos que ángulo 1 más el ángulo beta va a ser igual a 2 veces el ángulo 2. De esta manera. Ahora lo que vamos a hacer de esta es despejar este valor del ángulo 1 para reemplazar en esta ecuación. Entonces tenemos que el ángulo 1 va a ser igual a 2 veces el ángulo 2 menos el ángulo beta. De esta manera. Pero antes de reemplazar, podemos ver que si despejamos de esta ecuación el ángulo 2, podemos tener en función de alfa y de beta. Perdón, de alfa y de beta. Entonces despejamos
el ángulo 2 va a ser igual al ángulo beta menos el ángulo alfa. Ahora sí, lo que vamos a hacer es reemplazar este ángulo 2 en este ángulo 2 de aquí. Reemplazamos, ángulo 1 va a ser igual a 2 veces el ángulo beta menos el ángulo alfa menos el ángulo beta. Resolvemos, el ángulo 1 va a ser igual 2 veces el ángulo beta menos 2 veces el ángulo alfa y menos el ángulo beta. Resolvemos aquí, nos queda que el ángulo 1 va a ser igual a beta menos 2 ángulos alfa. Una vez que tenemos esta ecuación, vamos a poder reemplazar en esta parte de aquí. Entonces reemplazamos y tenemos que el ángulo F va a ser igual a alfa menos, reemplazamos, beta menos 2 ángulos alfa, y esto vamos a aplicar ley de signos. Alfa va a ser igual, menos por más me da menos, beta, menos por más me da más, 2 ángulos alfa. De esta manera vamos a sumar y tenemos que el ángulo F va a ser igual a 3 veces el ángulo alfa menos el ángulo beta. Como podemos ver, esta es la tesis que nos presenta en el libro, y esta es la resolución de este ejercicio. Bueno amigos, no olviden suscribirse, por favor recomienden el canal y gracias.